días, ¿no? Bueno. Bueno, yo creo que hemos pasado una parte, ¿no? De lo que de alguna manera ese culto se escucha, ¿no? Como decía, acerquémonos a la presencia de Dios con alabanza, ¿no? Como Dios siempre nos llama a Él. Pero también qué importante es, al final hacemos y nos acercamos a Dios porque queremos ser hablado por Dios y recibir lo que Dios tiene para nosotros. El hombre anda mucho. En realidad, si somos honestos con nosotros mismos, si somos personas que realmente nos paramos por un momento y somos sinceros con nosotros mismos y tal, el hombre anda, como Jesús decía, como oveja que sin pastor. Hay tantas cosas que realmente no sabemos cómo hacer. Realmente no sabemos cómo actuar. Realmente no sabemos cómo dirigirnos. Pero aún así hay una parte en nosotros donde nos aferramos a ella y a pesar de todo queremos nosotros llevar nuestra vida adelante, ¿no? Queremos nosotros ser los protagonistas de las cosas, ¿no? Si hay algo, cuando habla de los últimos tiempos y habla de todas las doctrinas que van a venir a este mundo, y una de las cosas que cuando habla del anticristo dice que se pondrá en el lugar de Dios, ¿no? Diciendo que es Dios, ¿no? Y eso es algo que se vive hoy en la sociedad, y más que nunca. El hombre esa es la doctrina hoy en día, si podemos decir, que predomina, ¿no? De que yo soy Dios de mí mismo, ¿no? Yo soy el que llevo adelante. Y eso es algo que lo vemos desde el principio, ¿no? ¿Cómo la engañó el diablo? ¿Cómo la engañó a Eva? ¿Qué le dijo? No sabe Dios que serás como Dios, ¿no? Y a veces el hombre anda en esto, ¿no? Y andamos en estas cosas, ¿no? Pero yo lo que quería, algo que Dios me trajo, será por lo que vivimos, lo que nos pasa y en nuestra búsqueda, pero a veces está en nosotros esa oración hacia Dios y decimos, Señor, ¿qué haremos? ¿Qué haré? ¿No? ¿Qué hago? ¿Cómo hacer? ¿Sí? Están estas cosas, están en nuestro corazón, ¿no? Y está en nuestra vida muchas veces. No sé qué hacer, qué hago, ¿no? Pero, y es algo que, pues, me venía, ¿no? Como hay en varias situaciones en la Biblia donde justamente vemos ese tipo como de oración, ¿sí? Pero lo que me llamó atención que es una oración que siempre cuando la vemos, sobre todo aquí hay en 3 sitios en el libro de los Hechos, es algo que sale de cuando hay una respuesta de parte de Dios, cuando sale de un corazón realmente arrepentido, un corazón que realmente está compungido, un corazón que realmente se siente agradecido, un corazón que de repente ve lo que es Cristo para su vida y un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y ahí vemos una respuesta, ¿no? Pero veo también cómo Dios nos guía en estas cosas, porque a veces yo puedo tener un qué hago, ¿no? ¿Os acordáis que en la Biblia había un joven que se le acercó a Jesús y ¿qué le dijo? ¿Qué debo hacer para heredar qué? La vida eterna, ¿sí? Y a veces hay cosas que nosotros tenemos que de alguna manera entender en nuestra vida, ¿no? Porque todo lo que es una oración de ese tipo, de que nos dirigimos a Dios y le digo, ¿qué hago, Señor? Yo sé que me ocurre esto, me pasa esto, a veces, ¿no? Yo me acuerdo, escuchaba el Evangelio, escuchaba la palabra y yo no sabía cómo orar ni cómo hacer, ¿no? Y muchas veces está en nuestro corazón, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hacer? ¿no? Y ahí este hombre recibió unas palabras de Jesús, ¿no? Recibió unas palabras de Jesús. Pero dice que se fue ¿cómo?
se fue triste. Y ahí ya en uno de los evangelios dice que Jesús le amó, ¿no? Le amó. ¿Sí? Y después me encanta realmente la contestación que le da Jesús a Pedro, ¿no? Porque Pedro dice, ¿no? Jesús decía, que difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. ¿Os acordáis, no? ¿Y qué le contestó Jesús? Dice, no, bueno, ¿qué le dijo Pedro? Dice, entonces, ¿qué le dijo Pedro? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Eh? Y Jesús le dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Qué? Y ahí ves ese qué haré, ese qué hago. Tiene que ser realmente de un corazón arrepentido. Porque mientras en mi corazón es una oración que yo hago a Dios y digo, Señor, ¿qué hago? Y mientras yo miro hacia mi yo, donde pienso de que en mi yo está algo que yo puedo hacer, todo lo que recibo de Dios realmente va a ser como, yo no puedo, yo no llego, yo no sé. ¿Sí? Porque realmente cuando hablamos de la salvación, ¿qué puedo hacer yo para la salvación de mi alma? ¿Puedo hacer algo para salvarme? No podemos hacer inútil la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando una persona se piensa que todavía puede hacer algo, es como si digo, Señor, lo que tú hiciste en la cruz, lo que tú hiciste ahí en esta cruz por mí, pues no era necesario, porque yo vengo a ti para que tú me expliques qué es lo que tengo que hacer para ser salvo. Pero Jesús ahí le contestó, dice, para el hombre es que imposible. Es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, ahí veo cómo ese de qué haré, qué hago, tiene que ver con vaciarme de lo que yo soy. Tengo que ver con un arrepentimiento en mi corazón. Tiene que ver, eso es el arrepentimiento, ¿no? El otro día Paco pues, nos estaba ya un poco intentando hablar de ese cambio de mentalidad. Pues el arrepentimiento es cambio de pensamiento y de qué, y de nuestras obras, ¿no? Deje el impío que sus pensamientos y único que sus caminos, ¿no? Como dice, frutos dignos de qué, de arrepentimiento, ¿no? Pero tienen que ver con estas cosas que están en nosotros. Entonces yo ahí veo como ese de ¿qué haré, Señor? Tiene que salir realmente de un corazón arrepentido. Tiene que salir realmente de un corazón que cuando realmente se arrepiente es porque sabe que está equivocado. Sabe de que en mí no está la respuesta. Yo necesito de Dios. Necesito que Dios me hable, necesito que Dios me haga. Otra vez había otros que se acercaban a Jesús y le decían, bueno, Señor, ¿cuál es no? Como queriendo saber, ¿no? A veces nos acercamos, ¿qué hago? ¿Cuál es el mandamiento, no? Y Jesús te decía, bueno, ¿cómo está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿No? Le pregunto, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Y el otro dijo, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y toda tu mente. Y Jesús, ¿qué le dijo? Bien has contestado. Ahora le dijo, haz eso y ¿qué? Y vivirás. Pero enseguida nos dice, pero otro para excusarse, dijo, ¿quién es qué? ¿Quién es mi prójimo? Cuando nos excusamos, cuando una persona se excusa, cuando nos excusamos, es porque realmente en nuestro corazón no está realmente hacer la voluntad de Dios. Y a veces puedo yo estar con un corazón como, Señor, ¿qué hago? ¿No? Con un corazón diciendo, Señor, ¿qué? Pero en el fondo de mi corazón, lo que yo voy a seguir haciendo, lo que yo pienso que tengo que hacer. Esa gente estaba atrapada en su religiosidad, en su manera de ver las cosas. ¿Sí? Y dice, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le contó una parábola, ¿os acordáis? De buen samaritano. Y termina la parábola y le dijo, ¿quién de los dos, ¿no?
Dice, al que usó de misericordia, que otra vez le dijo que pues haz esto. ¿Sí? Pero qué difícil es, y es imposible, esto que nos enseña la palabra de Dios, querer yo hacer que la voluntad de Dios, querer y pensar que puedo hacer la voluntad de Dios en mí mismo. Por eso yo cuando me acerco a Dios, cuando acerco realmente a buscar a Dios y estoy con estas preocupaciones en mi corazón, tengo que entender realmente que me tengo que despojar de lo que soy. La nueva vida en Cristo tiene que ver con que dice que el hombre que cree en Jesús, que está en Cristo, dice que ha crucificado la carne, ¿con qué? Ha crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Por qué? Porque su confianza no está en la carne. Yo no puedo acercarme a Dios confiando en lo que soy. Y a veces me pasa, y a veces me ocurre, pero qué bueno es que tenemos que la oración y Dios ahí nos educa, ¿no? Y a mí me venía ahora lo que quiero un poco acerca de apóstol Pablo, ¿no? Sabemos que una de las veces que vemos en la Biblia que alguien dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Fue que apóstol Pablo cuando tuvo su encuentro con Cristo, ¿no? Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero era ¿qué quieres que yo haga? Y vemos ahí un trato del Señor en su vida. Un trato donde Dios le llevó realmente comprender bien, entendido. Y lo vemos que después Pablo entendía bien, porque era el que dice, yo estoy que ya no vivo yo, más Cristo que vive en mí. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Era una persona que entendía claramente que la vida cristiana es una vida que se vive en el Espíritu. No la podemos vivir en la carne. Y la carne continuamente quiere tomar lugar. Si no fuera así, no tendríamos el pasaje de Gálatas que nos dice, no hagáis, no, obra de la carne, sino que obra, el fruto de que el Espíritu, ¿no? Nos habla de esta lucha, de esa lucha que hay en el corazón. Pero yo tengo que entender que el momento que yo creí en Jesús, Espíritu Santo viene a morar en mi vida, pero viene a morar en mi vida con todo lo que Espíritu Santo es, con todo lo que Él es, con sus frutos en mi vida. Entonces, eso es lo que yo quiero que se manifieste. Eso es lo que yo quiero poder vivir, ¿no? Para no desviarme mucho, decía, respecto cuando hago, ¿qué hago respecto de la salvación? Vamos a ir en el Evangelio de Juan. Y vemos que no puede ser algo que nosotros hacemos, porque aquí en el Evangelio de Juan, en 19, tenemos ese pasaje que lo conocemos claramente, en el último momento de Cristo en la cruz, en 19:30, que dijo, consumado es, ¿no? Dice, cuando Jesús hubo tomado la vinagre, dijo, consumado es. Y viendo inclinado la cabeza, entregó que su espíritu. Consumado es. Ahí es donde Cristo logró la salvación. Yo no puedo acercarme a Dios con un corazón de esta manera. Y lo vamos a ver después en Hechos, que sí que las personas cuando escucharon el Evangelio, dijeron que, pero dice que estaban compungidos de corazón. Y dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo que arrepiéntanse y bautízanse, ¿no? Cree en Jesús, cree en la obra salvadora, porque esa es la que te salva, lo que Cristo hizo. Yo no puedo hacer nada, ¿sí? Pero a veces, es lo que te digo, el corazón se acerca. Muchas veces somos como las personas que se acercaban a Jesús, todavía pensando de que hay algo en mí que yo puedo hacer para ser salvo. Si tú y yo podíamos hacer algo, dice, consumado es. Consumado es. Cristo hizo la obra. Todo lo que Dios exigía de ti y de mí en cuanto a la ley, que nosotros no podíamos cumplirlo, aquí lo hace Cristo. Vamos a leer un momento en Romanos 8, que es un pasaje que de verdad hay que leerlo, yo creo que toda nuestra vida, continuamente y meditando mucho en él. Mucho. Porque es un pasaje que es muy importante, ¿no? Romanos 8. Aquí ya sabemos en Romanos 7, Pablo hace esta exclamación en su corazón y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias a Dios por Jesucristo.
y empieza a decirnos en 8, dice, ahora pues, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. ¿Ves? No hay condenación, consumado es en Cristo, ¿ves? En la nueva vida de Jesús. No es una vida donde yo en la carne puedo tener. Pablo dice, yo en la carne, dice, tengo más que ninguno, dice, si pongo a confiarme en la carne. Pero sabía que eso no sirve para nada. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, ¿dónde? En Cristo Jesús me ha liberado de la ley de pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era que débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado condenó el pecado, ¿dónde? En la carne. Aquí no lo dice claramente. Yo no sé cómo podemos entender eso más claro de lo que Pablo aquí nos lo está dando. A lo mejor necesita su tiempo de meditarlo, ¿no? Pero nos dice por cuánto era que la carne que era débil. No puedo yo pensar que puedo hacer algo. Cristo, por cuánto éramos ¿qué? Débiles en cuanto a la carne. Vino a cumplir, ¿cómo? En la carne. Vino a cumplir. Viéndose semejante por causa de pecado, condenó el pecado, ¿dónde? En la carne. Para que la justicia de la ley, aquello que muchas veces yo parece que le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues si, como Jesús le digo, pues escrito está. Pero la ley está para que yo vea quién soy, para que tú veas quién eres, para que podamos realmente reconocer y poder ir realmente a aquel, el único, que puede realmente hacer esa obra en nuestra vida. Dice, porque la justicia, que para que se cumpliese nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme a qué? Al Espíritu. Esa vida de Cristo en nosotros. Y ese milagro es lo que tú y yo necesitamos. Entonces, ahí vemos Cristo en la cruz, consumado es. ¿Dónde me tengo que dirigir? A la cruz. A la cruz. Es donde yo tengo que dirigir mi vida. Porque ahí es donde ese que haré, que en mi vida es como algo donde yo todavía, el yo se quiere manifestar. No. Tiene que desaparecer. Yo tengo que ver claramente lo que aquí me está diciendo. En 7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Es claro o no es claro? En la carne no puede. Ni quiere, dice, y ni puede sujetarse. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo dice claramente, Cristo vino para que tú y yo, esa promesa la vamos a ver en Hechos, para que tú y yo recibamos la vida de Dios. La obra es consumada, para que tú te puedas acercar a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón cuando tú naces de nuevo. Y esa es la vida que tú y yo necesitamos en el Espíritu, no en la carne, no en confianza en la carne. Ahora dice en 10, pero si Cristo está en vosotros, y ahora no habla de esta realidad, el cuerpo de la verdad está muerta a causa de ¿qué? De pecado. Es una comprensión que cada cristiano tiene que tener en sí. Que si Cristo está en mí, si Cristo está en mí, el cuerpo de la verdad dice que está ¿qué? Muerto. Es decir, que está muerto, que yo no puedo confiar en mi carne. Porque lo que ha ocurrido ahí es que he aceptado a Jesús en mi vida. Yo no puedo ya más confiar en mi carne. Yo no puedo andar más en mi vida confiando en lo que es mi carne. Porque hay esa realidad, esa comprensión tiene que estar en mi vida. El cuerpo está muerto, mas el espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Y la vida que hoy vivimos es para que viva ¿qué? Por causa de la justicia, por causa de lo que Dios quiere, lo que es su voluntad, donde Él me guía, donde Él me empuja. Así que hermanos,
En 12, bueno, en 11 dice, así que el espíritu de aquel que levantó de los muertos Jesús mora en vosotros, al que levantó de los muertos Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué precioso versículo. Así que hermanos, deudores somos, que no a la carne. Yo no le debo nada a la carne. La carne continuamente te dice, coge mi camino, que tú sabes, que ya lo has hecho, ¿eh? ¿Os acordáis qué es lo que hicieron los discípulos una vez que el Señor, cuando se le aprecia, dice, volvieron otra vez a qué? A hacer lo que siempre hacían, a pescar, a pescar. No somos, yo no, mi carne siempre me va a llevar a hacer lo que, ¿no? Dice, no somos deudores en la carne para que vivamos conforme a la carne. No lo debo hacer como cristiano. Y si no soy cristiano, necesito entender que si yo me acerco a Jesús con esa oración y digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tengo que entender que el Señor nos lleva a la cruz, donde tenemos que comprender que ese yo, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Ese de que el yo tiene que desaparecer, porque la obra es de Cristo. En Juan, en capítulo 6, hablamos acerca de lo que tiene que ver con la salvación. En 28, también se le acercaron a Jesús y le dijeron esto, ¿no? En 6:28, y le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Esta es. Esa es la obra. Esa es la obra que nos salva. Esa es la obra que nos da una nueva vida. Lo que hizo Cristo por nosotros. De que creamos. Esa es la obra, ¿no? En Jesús, ¿no? Eso en lo que hablamos en cuanto a la salvación, ¿no? Ahora, como cristianos ya una vez en Cristo, que hablamos, bueno, vamos a ir un momento en Hechos para ver esa parte de lo que estoy hablando de la salvación, porque te digo, yo cogí esos 3 pasajes, me vinieron de Hechos, cuando en Hechos 2, ¿os acordáis? Cuando Pedro empezó a predicar, dice que y claro, cuando se dieron cuenta en esta situación que aquel que habían crucificado era que el Señor, el Mesías, el Cristo, ¿no? Y dice que se compujeron y se vieron en una situación de, ¿y ahora qué haremos? Pero era un ¿qué haremos? Porque se dieron cuenta claramente de que ya no podían hacer que absolutamente nada. Que habían, en Hechos 2, sepa pues, en 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, dice que se compujeron de corazón. Y dijeron a Pedro y los apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Aquí ya vemos un qué haremos diferente. ¿Sí? Un qué haremos que es lo que te digo, no es un ¿qué voy a hacer yo? ¿Sí? Es un qué hago, dice que se compujeron. La palabra compugir es algo, estaban rotos, ¿no? En su corazón, quebrantados, ¿no? Si podemos pensar un poco, el quebrantado es algo, para entenderlo siempre te digo, es como coger una nuez y le das un golpe, y ¿qué es lo que ocurre? Pues ya está todo, está quebrantado. Un corazón que realmente ve de que está en una situación de que yo no puedo hacer nada. Pero brota esta oración de esperanza, porque el Evangelio es esperanza. El Evangelio es de Cristo nos da esta esperanza.
Dice, ¿qué haremos? Y le dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y aquí aparentemente parece que al hacer yo el bautismo, parece que el bautismo me salva, pero no está, cuando habla es la fe, en toda la Biblia, la fe en Cristo, porque el bautismo no puede preceder la fe. El bautismo es resultado de algo que tú has creído en tu corazón, ¿no? Mira, yo creo que hay un pasaje, espera si veo si lo podemos entender mejor. ¿Os acordáis del Cornelio que se le acercó y Pedro también de este pasaje? Y Pedro le predicó ahí a este hombre también, y le predicó y dice, de este dan testimonio, bueno, viene en Hechos 10, 43, dice, de este dan testimonio todos los profetas y todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre, ¿no? Y aquí vemos, aquí Pedro cuando le dice arrepiéntanse y bautícense cada uno. El bautismo simboliza esto, de que yo muero, lo que hemos leído antes, a mi vida vieja. Entiendo claramente de que mi vida vieja, lo que es la carne, Cristo la condenó por cuanto era débil. Creo en el sacrificio de Cristo, ¿no? Y es lo que limpia mi pecado, lo que Cristo hizo en la cruz. Y aquí vemos una respuesta de Dios, una indicación de Dios. Cree en el Evangelio, cree en Cristo. Pero era una oración, era lo que te digo, y siempre la vamos a ver cuando hay una respuesta de Dios, es porque el corazón está realmente como tiene que estar, arrepentido, compungido. La Biblia nos enseña que corazón contrito y humillado no desprecias tu Señor. Cuando realmente nuestro corazón está eso, cuando el yo desaparezca, cuando el yo no está. Y aquí vemos, cree el Señor Jesucristo, dice, para perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y recibiréis el don, porque yo como voy, lo que hablamos, necesito entender que la nueva vida en Cristo es una vida del poder de Dios en mí, para que yo haga que la voluntad de Dios. En mi carne no está lo que hemos leído. Dios me ha perdonado, pero en mi carne no está en hacer la voluntad de Dios. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, que llamare. ¿Sí? Dios nos ha llamado. Nos ha llamado para vivir esto, para experimentar esto. ¿Sí? Y después Pedro exhortaba a la gente a salir. Nosotros por nosotros mismos no podemos vivir esto. Vamos a ver más adelante. Lo que decíamos en Hechos 9. También tenemos, para entender esa parte, también tenemos, ¿os acordáis del carcelero? ¿No? Dice que quería quitarse la vida, ¿no? Porque estaba en una situación, dice que una situación de Dios, donde se movieron, dice que todos los que estaban presos se fueron. Y claro, el carcelero a ver la situación, porque en aquel tiempo si se escapaba un preso, los romanos te quitaban la vida. Y él a ver la situación, pero claro, en medio de todo esto había escuchado que los cristianos alabando a Dios, a Pablo glorificando a Dios, y estaba ahí en esta situación, y estaba en una situación de vida y de muerte, y dice, que quería matarse, ¿eh? Y Pablo lo digo, no hagas esto, ¿eh? No hagas esto, que están todos aquí. Y él también le dice, ¿y qué hago? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Cree. ¿Sí? Y recibió una respuesta del Señor, cree en mí. ¿Sí? Pero esa respuesta es cuando realmente, mira, cuando el corazón es compungido, esa es la respuesta que recibimos. Cree en el Señor, porque vas a descansar en lo que es la obra de Cristo. Pero cuando el corazón está lleno de yo, lo único que va a venir delante de ti, la respuesta es la ley. Por eso la gente a veces
Dice, no, que es imposible. Claro, para el hombre es imposible. Es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Cristo fue en la cruz, hizo lo imposible para que tú y yo vivamos esta vida, ¿no? Y es guapo esta historia. Me gusta ese detalle que después le dice enseguida, dice, y les lavó las heridas, ¿no? Qué pasada, ¿no? Cuando uno encuentra el amor con Cristo, como enseguida hay algo en tu corazón que te hace que, ¿no? Enseguida dice que se puso a atenderles, ¿no? Estaban ahí los presos. Aquel que le tenía ahí, de repente se puso ahí a atenderles, ¿no? Como Dios aterrició su corazón, ¿no? Y aquí, en Hechos 9, también vemos lo de Pablo. Vamos a leer, ¿no? Que nos viene la conversión de Saulo, que es apóstol Pablo, ¿no? Que se llamaba Saulo de Tarso. Y de nuevo uno nos dice, y Saulo, esperando amenazas de muerte con los discípulos del Señor, vino a sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino le trajese preso a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra religión. Y temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Y aquí vemos esa la conversión de Pablo. Vemos después, ya lo repiten en otras dos ocasiones en Hechos. Pero vemos de este corazón de que, ¿no? Como Pablo, como nos relata también cuando habla a Timoteo, le dice, de los pecadores de los cuales yo soy que el primero. Yo creo que Pablo a veces se sentía primero porque realmente se veía como alguien, cuando se encontró con Cristo, ¿no? De poder saber de que él perseguía aquello que Cristo ama, ¿no? Porque la iglesia dice que es la novia de Cristo, es su novia, ¿no? Y perseguía, y ese de alguna manera como que se encontraba en lo peor de lo que podía, ¿no? Un hombre que se creía tan justo en todo lo que hacía, tan perfecto, pero realmente iba tan en contra de lo que dice que llevaba presos, que todo lo que eran del camino del Señor. En una situación tremenda, ¿no? Y ahí se encuentra con el amor del Señor, ¿no? Dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es, ¿no? Y ahí tiene ese encuentro con el Señor, y ahí sale esa oración, ¿no? Otra vez de un corazón arrepentido, de un corazón aquí está de alguna manera todo el Evangelio. Vemos una persona que estaba acostumbrado de hacer siempre lo que él pensaba que tenía que hacer, lo que él... Y de repente vemos una persona que de aquí en este momento, en adelante la vida de Pablo es esto. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no era yo voy a hacer lo que tengo que hacer, o yo voy a hacer lo que yo quiero, ni ya sé lo que tengo que hacer, sino al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero veo cómo fue algo que Dios de alguna manera le tuvo que llevar. Tú y yo tenemos que comprender, ¿no? Como cristianos, lo que hablábamos antes, que es el Espíritu en nuestra vida, que yo tengo que comprender que la carne, todo lo que Pablo ahí nos habla, es algo que yo necesito comprender en mi vida, que necesito comprender que la carne, y aquí vemos cómo el Señor de alguna manera le guió. Dice, bueno, primero tienes que ir y ya te seguirá lo que tienes que hacer. Empezamos, levántate y entra en la ciudad, y ya te dirá lo que debes de hacer. Él tenía que comprender. Dice de la luz estaba como, él estaba ciego, no veía nada. Cómo el Señor permitió esa ceguera, cómo permitió esta situación de no saber, y le llevó por una situación donde se tuvo que ver otro hombre, tuvo que atender esta situación. Y Dios trata a veces con nosotros porque necesitamos comprender lo que Jesús dijo en Juan 15, que fuera de mí que nada podéis hacer.
nada podéis hacer. Es algo que yo tengo que comprender. Es algo que yo necesito saber. Claro, una persona que no ve lo que es tratar y dice, pues yo muchas cosas puedo hacer. Y Pablo era una persona que él mismo testifica que en cuanto a la carne, era una persona muy capacitada. Tenía mucho conocimiento, tenía muchas cosas podía hacer. Pero Dios le tuvo que enseñar que en cuanto al reino, yo no puedo hacer nada. No podemos hacer nada. Fuera de mí, nada podéis hacer. Leed después Juan 15 y ahí Jesús nos habla claramente que nuestro fruto tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Es porque estamos en Cristo, ¿no? Es porque estamos en Él. Y necesitamos vivir esta cosa, necesitamos comprender esa cosa. Es como Pablo cuando le habla a Timoteo y le instruye de que hagas esto y tal, pero ¿cómo empieza eso? Dice, todo eso lo que te mando, ¿cómo lo dice exactamente? ¿Dónde viene? Segundo, ahora estoy. En primera de Timoteo, en capítulo 1, ¿no? Vemos cómo Pablo le da unas instrucciones acerca a Timoteo. Haz esto, tienes que hacer lo otro y tal, pero él habla de algo claro y empieza a decirle, dice, como te rogué, vamos a empezar de 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan que diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas, ni genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es amor nacido de un corazón que limpio, de una buena conciencia y de una fe que no fingida. Solamente de esta manera aprendemos con Dios. Solamente de esta manera el hombre, cuando realmente nuestro corazón está así, cuando mi Señor, ¿qué quieres que haga? Es un ¿qué quieres? Que tiene que ver con mi amor hacia Cristo, comprendiendo lo que Cristo hizo por mí, en mi vida, en mi corazón. Es por amor, una fe que obra por amor. Dice una conciencia que limpia, donde realmente yo entiendo de que la sangre de Cristo es la que me limpia, que en la carne no es su sangre. Es una fe no fingida, una fe realmente basada en la obra de lo que Cristo hizo, en esa nueva vida en nosotros. Entonces, Dios nos lleva a estos puntos. Ese que hago muchas veces, y a veces parece que no viene respuesta, pero Dios nos lleva a realmente poder estar, poder realmente comprender el Juan 15, lo que hablamos. Que a veces sí lo sabemos, pero que no puedo hacer nada. Necesito que Dios esté. En Salmo 119 también hay un versículo como de alguna manera Dios siempre nos lleva a ser humildes, porque eso es mantenernos humildes, en la fe, ¿no? Hay en vosotros ese sentir que hubo, nos dice también el apóstol Pablo, que hubo que en Cristo, que siendo Dios se hizo hombre y se humilló, ¿sí? Se hizo siervo. Entonces, la humildad tiene que ver con la fe. La fe realmente es ponerte en tu lugar. Y mi lugar es al que es, y al de Dios es su lugar. ¿Sí? Y yo tengo que comprender que cuando voy a Cristo y le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo también necesito porque Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es su obra, es lo que Él hace, ¿no? Confiar en Él, el poder tener claro, como decía Pablo, esa cosa clara, dice que la carne está muerta. En la carne no, aunque haga cosas en la carne, para el reino no sirven, no van a servir de ninguna manera. Bueno, hay muchos versículos que nos hablan de estas cosas, ¿no? Hay un salmo que también nos dice, en vano uno edifica, si Dios no edifica, en vano uno vela,
si Dios no es el que vela? Es en vano. ¿No? El Salmo 119, este Salmo siempre me gusta también leerlo porque me edifica. Es el Salmo más largo ¿no? El capítulo más largo de la Biblia, pero está lleno de riquezas, ¿no? Vamos a leer el 119 en 67 y nos dice en versículo 67: antes que fuera yo humillado, descariado, andaba, mas ahora que guardo tu palabra. ¿Sí? ¿Sí? Antes que fuera yo humillado, descariado, andaba, mas ahora guardo. Dios no vemos en la vida de Pablo. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga de corazón? Pero Dios tuvo que mantenerle en esta humildad. Hasta vemos que Pablo mismo testifica de un aguijón que Dios para mantenerle como en humildad. Gracias a Dios, doy a Dios. La humildad es algo imprescindible para la vida cristiana. El orgullo es lo que nos aparta, lo que nos da, pero la humildad es lo que nos lleva. Dice, antes que fuera yo humillado, dice, descariado andaba. Cuando nosotros andamos en la carne, eso siempre dice, más ahora, dice, guardo. En 71 también nos dice, bueno me es. Es que no es bueno. Es que Dios lo hace para nuestro bien. Bien me es haber sido que humillado para que aprenda tus estatutos. Es cuando comprendemos, es cuando entendemos. Cuando realmente en nuestra vida, cuando estamos con esa actitud, cuando estamos con esa actitud de esperar, con esa actitud de Señor, yo quiero ver lo que es tu obra, lo que tú quieres hacer. ¿Sí? Pero eso es algo que tiene que estar ahí en nuestro corazón, en humildad, ¿no? Jesús mismo, vemos que muchas veces estaba ahí con los fariseos y siempre discutían con él. Parece que nunca comprendían lo que le estaba hablando. ¿Pero por qué? Porque en su corazón ya sabían lo que tenían que hacer. Ya es tanto lo que pienso tal y que ya pienso que yo sé lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y en una de estas Jesús les dice, vamos a leer en Juan 7. Después de que ellos como que continuamente no comprendían lo que es Jesús. Y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Yo puedo estar con un corazón delante de Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero también tengo que entender que Dios me va a llevar a entender primero que yo no puedo hacer nada. ¿Sí? Y comprenderlo en mi corazón. ¿Sí? Y dice en 7:16, dice, Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me dio. El que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿qué? Conocerá si la doctrina es mía o yo hablo por mi propia cuenta. Y aquí Jesús nos da acá al que quiere hacer la voluntad de Dios. Mira, cuando realmente una persona quiere hacer la voluntad de Dios, ese de, Señor, ¿qué quieres que haga? No es como el de otro, que cuando viene la respuesta, dice, pero ¿quién es mi prójimo? No viene con excusa. Realmente cuando en nuestro corazón, realmente, pero aquí vemos al Señor, yo lo veo aquí, es como Jesús ya cansado de una y otra vez debatiéndole todo. Decía, mira, al que quiere realmente hacer la voluntad de Dios conocerá. ¿Sí? Y Dios nos lleva. En el orgullo no comprendemos. El orgullo no nos lleva a nada. ¿Sí? Es en la humildad. Jesús nos enseñó el camino hacia la salvación, hacia la cruz. ¿Cómo fue Jesús? Humildemente. Es el camino que tiene que llevar un cristiano. Humilde. ¿Sí? No es humilde. ¿Sí?
Lo vemos en Timoteo también cuando le dice la palabra de Dios es útil para qué, para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿no? Sí, es útil. Y yo puedo ir y en la palabra realmente entender lo que quiero hacer, pero a mí me encanta cómo termino, a fin, ¿no? A fin de que el hombre sea que enteramente preparado para qué, para toda obra buena. Ese es el fin. Ahora, yo me tengo que preguntar, ¿ese es mi fin? Cuando yo me acerco a la palabra de Dios para que me enseñe, ¿no? Que me diga, realmente mi fin es que sea un hombre enteramente preparado para toda obra buena. ¿O cuál es mi fin? Porque a veces, ya te digo, la respuesta a lo mejor no viene, pero va a venir. El Señor escucha y realmente no esto, pero sí, realmente nos va a llevar muchas veces a vivir estas cosas, a poder comprender esto. ¿Sí? Dios a veces no hace de que salta eso en nuestro corazón, ¿no? En esa situación de que te ves sin salida, ¿no? Dios lo hace, te ves sin salida, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos en callejones sin salida? ¿No? Es como, pero ahí es cuando realmente el clamor que ya es diferente, ¿no? Es diferente, es un clamor de qué, de humildad, como dice el Salmo, y me corral su angustia y que yo te responderé y tú me glorificarás. ¿Sí? Hay una respuesta en nuestro corazón cuando realmente estamos así, ¿no? Y Dios nos lleva, Dios nos encamina en estas situaciones. ¿Pero por qué? Porque quiere que nosotros vivamos de esta actitud en nuestra vida. Y vemos a Pablo que le dijo a tal, dice, ya le tengo que enseñar cuánto tiene que sufrir por causa de que mi nombre. Y tuvo que, porque ese agradecimiento que a veces sale a nuestro corazón, Señor, yo por ti, el Señor sabe que hay mucho trabajo muchas veces en nuestra vida que tiene que hacer, ¿sí? Y nosotros también tenemos que saberlo, ¿sí? Vamos a ver, para terminar solamente, yo aquí me he apuntado nos viene bien que a veces vivamos así como nuestra vida cristiana sin respuesta. Yo no sé si entendemos la pregunta, pero digo, nos viene realmente bien. Yo he visto que muchas veces en mi vida me ha venido bien, porque en ese tiempo de espera, si puedo decir, en ese tiempo de tal, Dios me ha tenido que coger de la mano y llevarme y humillarme, y llevarme, y realmente comprender muchas cosas, entender muchas cosas. Entonces, por eso nos dice dice tengamos paciencia y que la paciencia tiene que tener su obra que completa. Y a mí me gusta eso cuando dice su obra completa. A mí me habla de que el cristiano en quién espera. Espero en mi carne. A veces decimos, bueno, ¿hasta cuándo tengo que tener paciencia? ¿No? Eso de la paciencia, ¿no? Digo, bueno, paciencia, pero ¿hasta cuándo? Pues dice que tenga su obra que completa. ¿Y la obra quién la hace? Dios. Entonces la paciencia tiene que ver con algo que yo espero en quién, en Dios, para que Dios actúe. Y si Dios no actúa, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tengo que actuar yo? No, esperamos en Dios, que Dios actúe. Eso es, esperamos en Él, ¿no? Y ahí vemos lo que Dios hace. Ahí vemos sus obras y vemos sus cosas. Y a veces, yo te digo, yo me veo muchas veces en ese callejón. Señor, ¿qué hace? Y parece que no ves. Pero Dios me enseña eso, me dice, no lo ves porque no estás preparado para verlo. No estás, pero sí lo estamos percibiendo. Sí lo estamos percibiendo, ¿por qué? Porque sabes que Dios está obrando. Está obrando. Si hay algo que Dios nunca, siempre nos hace saber que Él está obrando. Y eso es algo que el corazón pensaba en los apóstoles y los discípulos cuando el Señor partió, ¿cómo estaban? En un callejón que sin salida, ¿no? Y estaban en un lugar, dice, metido, escondido, con miedo, ¿sí? Con cosas, pero ¿por qué estaban ahí?
por una palabra del Señor. Dice, esperad ¿cómo? Esperad aquí. Y ahí estaban. ¿Sí? Yo veo cuando el temor siempre nos hace fallar o hacer cosas que no tenemos que hacer, ¿no? Cuando uno está en un momento de temor, a veces haces locura y te pasa. Pero qué bueno es que Dios nunca nos deja en el temor sin una palabra. Siempre hay una palabra que te dice, no temas, espera, estate firme, espera. Y estaban ahí esperando, ¿sí? Y al final vino lo que necesitaban. Ahí cuando parecía que no sabían ni qué hacer, pero vino el Espíritu Santo, ¿sí? Llenó aquel lugar, le llenó su vida, ¿sí? Y aquellos hombres que parecía que estaban ahí, Dios empezó a hacer una obra tremenda, ¿sí? En Éxodo, y ahí lo dejamos, 14. Aquí otra situación, Dios mismo tenía que una vez más mostrar su mano poderosa. Sabemos que el pueblo de Israel, yo soy, Dios continuamente es como que le iba con este mensaje, yo soy al que soy, yo soy el pan de vida, yo soy todo lo que tú necesitas, todo, ¿no? Jesús es y será todo lo que tú y yo necesitamos, ¿no? Y estaban en esa situación, pero una vez más, bueno, salieron, dice que les dejó, ¿no? El faraón les dejó ir y estaban, de repente se ven en una situación que el mar rojo por delante, y los egipcios ¿qué? Por detrás, otra vez, en una situación que sin salida. Pero vemos que era una situación que otra vez Dios nos lleva ahí. Dios nos lleva a estas cosas, nos lleva ahí y lo primero que le dice en 13, en 14, 13, y Moisés dijo al pueblo, no, que no temáis. No temáis. Yo siempre no, qué bueno es. Yo, si no eres cristiano, te digo, la vida de Cristo es lo mejor, qué bueno es, ¿no? En un momento en tu vida estar y poder siempre sentir eso, no temas. ¿Sí? Porque yo sé lo que es mi vida antes, te viene cualquier temor y qué, y la lías parda, ¿sí? Porque no sabes dónde refugiarte, no sabes dónde, ¿sí? Pero qué bueno es que aunque tienes tal como esa palabra que dice, no temas, ¿sí? Del Señor en tu vida, no temas. Dice, estad que firme y ved la salvación. ¿Sí? Estar firme, no esa paciencia para poder ver lo que es esa obra completa, ver lo que Dios va a hacer. Es como Dios quiere que vivamos de esta manera, estar firme en las cosas, ¿no? Pablo le dice a los corintios, el evangelio que recibisteis, ¿sí? En el cual dice, estáis que firmes, ¿sí? Si no, dice Cristo, es que en vano, es estar firmes en las cosas. Y la firmeza es algo que, yo te digo, en ese momento que Dios a veces usa para nuestra vida, es algo que cuando permanecemos firmes en fe, en lo que Dios me habla, porque aquí Dios dice, deja tu temor, deja tu carne, deja las respuestas que te dan, estate firme en qué soy yo, en qué es lo que quiero hacer, en la obra que quiero yo hacer, ¿sí? Estate firme en esto, estate en mí, pone nuestra mira donde, en Él, ¿sí? Y cuando estamos de esta manera, ¿sabes lo que ocurre? Que nuestros oídos ya el corazón que no se endurece, sino nuestros oídos empiezan a ser sensibles, ¿no? Cuando veo eso siempre en la mili, cuando decían firme, ¿por qué te decían firme? A ver, no habéis estado en la mili ninguno. Valentín, tú tampoco. En la mili no has estado. ¿Has estado tú en la mili? 15 días. No, poco te ha dado. Pero bueno, en la mili, cuando iba a venir, por ejemplo, al que manda, ¿no? Y estaba tal y decían firme, y todos se ponían firme, pero ¿por qué se ponían firme? Estaban atentos a ver lo que van a mandarles, ¿no? Pues la firmeza lo que hace es, cuando uno realmente está firme, es que te hace que tu oído esté atento. Bueno, aquí tenemos un militar, por favor. Aquí tenemos un militar.
¿no? Pero estar atentos, ¿no? A mantenerte alerta. Entonces necesitamos estar firmes, ¿no? Es como nuestra vida poder estar de esta manera, estar firmes, ¿no? Y poder ver lo que Dios hace, ¿no? Y ese es mi anhelo, de verdad, que yo sé que eso de qué hago, eso está continuamente en nuestro corazón, pero tiene que ser una oración, lo veo, una oración en un corazón realmente arrepentido, realmente en las manos de Dios, realmente un corazón que nos dejemos que Dios haga su obra. Y Dios hace, ¿no? Y a veces, pues también lo que vivimos en la vida de Pablo, Dios, claro que tiene que tratar con nosotros, porque hay muchas cosas en nosotros todavía que yo tengo que aprender, que la obra es de Cristo y que Él es el artífice de todo. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve